del máster en trading financiero forexduetacademy.com. Yuri, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo ves la fotografía en este momento de ataque también al euro? Está en 1.005 ya, 0.005. Pues está virtualmente en la paridad. Hay 5 pipos de diferencia en la cotización más extendida. Podemos decir que está ya en la paridad, pero es que es más, el momentum, el impulso bajista sigue siendo muy potente. Veremos cómo reacciona la cotización a este nivel, porque estos niveles redondos tan importantes no solo son psicológicamente importantes, sino que hay muchos derivados financieros que están referenciados a los niveles redondos, ¿no? Y suelen actuar siempre, se suelen cerrar muchas posiciones en esos niveles redondos y tendremos que ver de ahí, en el gráfico de 1 minuto que tú antes mostrabas, de ahí que hubiera esos rebotes potentes en ese nivel, ¿no? A lo largo del día se van a producir más ataques a ese nivel, pero en el medio y largo plazo, ahora estamos viendo el gráfico diario en el euro-dólar, lo más probable es que continúe la tendencia bajista porque está con un impulso bajista muy fuerte. El dólar index, que también lo estamos viendo ahora en pantalla en gráficos diarios, está con un impulso alcista muy potente, ¿no? Entonces, mientras esto ocurra, y ahora lo hilaremos también con lo que estamos viendo en la bolsa americana, mientras esto ocurra, lo más probable es que la paridad también se pierda, es decir, que continúe la tendencia bajista. Vamos a ver la bolsa americana porque creo que está sucediendo algo interesante, la acción del precio, lo que es la cotización. Recordemos que lo que vamos a ver ahora, el análisis que estoy mostrando es puro análisis técnico, es decir, nos basamos en lo que hace la acción del precio, lo que hace el gráfico de cotizaciones de cualquier activo mercado, para intentar encontrar patrones de comportamiento en el pasado que se puedan replicar en el futuro. Pues bien, este tipo de patrón que estamos viendo en pantalla y que ahora explicaré, lo que suele anticipar, si se confirma, y ahora veremos qué nivel se tendría que romper para que se confirme, si se confirma estaría anticipando un posible rebote importante en las bolsas americanas, tanto en el S&P 500 como en el Nasdaq como en el Russell. Fijémonos, esta es toda la tendencia bajista que hemos tenido en el S&P 500. Hemos tenido, y lo comentamos la semana pasada también, divergencia en los principales osciladores. El que estamos viendo en pantalla es el MACD. Eso quiere decir que este mínimo se hizo con menos impulso que el mínimo anterior y lo que estábamos buscando es que se realizara, voy a acercarme un poquito más para que se vea mejor, lo que estábamos buscando es que se realizara algún movimiento de este tipo, es decir, un nuevo mínimo que no fuera capaz de superar el mínimo anterior, y cuando eso ocurre estamos ante lo que llamamos una posible pauta de agotamiento o patrón de agotamiento. Para que se complete ese patrón de agotamiento se tendría que romper este nivel de aquí, lo que llamamos la línea de confirmación. Si se rompe esta línea de confirmación, esto equivale a un hombro cabeza a hombro con cierto desplazamiento del último hombro, pero si se rompe esta línea de confirmación tendremos un movimiento alcista, no el suelo de la corrección, de la gran corrección de la bolsa americana, pero sí un impulso alcista de cierta importancia y el final, técnicamente consideraríamos el final de esta estructura bajista que hemos tenido desde principios de año, desde final del año pasado. Como digo, esto está ocurriendo ahora mismo en el S&P 500, en el Nasdaq también lo estamos viendo, una estructura muy similar, y en el Russell también una estructura muy similar. Insisto, esto no quiere decir que se vaya a dar la vuelta seguro, pero sí que tendremos que estar muy atentos a estos niveles, concretamente en el S&P 500 al nivel 3.900 aproximadamente, porque si lo rompes sí vamos a tener un movimiento alcista. ¿Qué quiere decir esto cuando estamos ante noticias tan negativas? Bueno, ya lo comentaba la semana pasada y es algo característico del análisis técnico y por eso usamos análisis técnicos los analistas técnicos. Y es que el mercado anticipa movimientos futuros de la economía real. El mercado anticipa el comportamiento de la economía real. Cuando compramos bolsa estamos comprando futuro, no estamos comprando los meses posteriores, estamos comprando los años posteriores, ¿no? Entonces, si esto ocurre, lo que estaríamos viendo es que el mercado estaría apostando decididamente por el mercado americano, algo que también estamos viendo con el dólar, y veremos también, vamos a ver la bolsa europea, la bolsa europea, no está mostrando este aspecto. Estamos viendo ahora mismo el DAX. El DAX sigue fuertemente bajista, atacando soportes en torno al 12.600 y la estructura sigue siendo fuertemente bajista. El FTSE
en cambio, está muy correctivo, está en una especie de nivel de equilibrio en torno al 7100, pero parece que ha intentado iniciar un primer impulso alcista, una primera estructura alcista, pero que está sin confirmar. Tendría que romper el 7300 para poder hablar de una estructura alcista. El IBEX, lo vemos aquí, ha estado en un entorno de equilibrio, en torno al 8200, pero poco a poco ese entorno de equilibrio ha ido descendiendo y generando este canal, este suave canal bajista. Y bueno, eso lo que implica es que sigue bajista. Rompió tímidamente, ha ido rompiendo el nivel 8100 y ahora mismo lo tenemos ya en 8030 aproximadamente. Pero la idea es, técnicamente va a continuar el movimiento bajista. En Asia, efectivamente, hemos visto esa corrección de ese impulso alcista de la bolsa china, posiblemente por las noticias relacionadas con el COVID y de la política cero COVID allí, pero técnicamente sigue muy alcista. Es decir, ni siquiera ha llegado a corregir el nivel 38.2 de Fibonacci y sigue siendo una estructura claramente alcista, y esta corrección lo que podría precisamente sanear para para futuros nuevos máximos, ¿no? Para realizar nuevos máximos. Quiero que veamos un momentito el yen también, pero al igual que el dólar index, el dólar yen está fuertemente alcista, lo cual quiere decir que el yen sigue debilitándose fuertemente, al igual que ocurre con el euro, debilitándose fuertemente frente al dólar y en máximos históricos en el par, ¿no? El cobre ya hemos estado viendo y comentamos semanas anteriores, se puede considerar un indicador adelantado del comportamiento de la economía en el futuro. Sigue fuertemente bajista, es decir, los compradores de cobre, los insumos para las industrias, grandes productores que utilizan este insumo, no están comprando el cobre al mismo nivel que en años anteriores, de ahí que nos estemos alejando de esos máximos históricos y con una fuerte tendencia bajista. El precio del cobre va a seguir cayendo sin ninguna duda. El crudo hemos visto cómo se ha confirmado en los últimos días un movimiento bajista, una estructura bajista, tras esa estructura alcista que tuvimos desde el mes de abril aproximadamente. Se ha roto esa línea directriz alcista, tenemos nuevos mínimos y una estructura bajista clara, y de momento el crudo va a seguir siendo bajista, ¿no? Y lo más probable es que próximamente estemos atacando niveles del entorno del 100. Finalmente, las criptos siguen aguantando el nivel 20.000, pero ojo, porque ha venido sigue estando en una estructura bajista muy clara, y lo que hace es realiza consolidaciones en movimientos laterales, sin profundidad en esas correcciones, lo cual técnicamente lo que nos indica es que lo más probable es que vuelva a atacar ese 20.000 o ese 19.000 y continúe la tendencia bajista. Técnicamente eso es lo que nos está diciendo el gráfico. Y mientras, finalmente, quiero decir que estoy muy atento a los yields de los bonos a un año en Estados Unidos, porque eso lo que anticipa es la visión que tienen los inversores sobre los tipos de interés a un año en Estados Unidos, ¿no? Ya está realizando cierto movimiento lateral, pero de momento sigue siendo, técnicamente sigue siendo alcista, pero si se perdiera este nivel de aquí, posiblemente podría sustentar un movimiento alcista en la bolsa americana, porque estaríamos ante una indicación de que posiblemente la subida de tipos no fuera tan fuerte en Estados Unidos como está previsto. Pero de momento no nos indica eso el gráfico, lo seguiremos viendo en semanas posteriores. Gracias por ese análisis, Yuri Rabasa, trader financiero, analista y director del máster en trading financiero de ForexDuetAcademy.com. Yuri, buen día, buen negocio. Vamos a ver ese euro dólar. Buen día.